fe. Le damos gracias por el pase desde la radio San Juan todos los viernes, su hermano Hugo Millones Montenegro, para servirles. Hoy queremos entrar a todos los hogares con un hermoso tema. La semana pasada tuvimos el tema de estén preparados, el Señor Jesús vendrá a cumplir su promesa. Como que hoy día vamos a tomar como una segunda parte, que creo que es el complemento de lo que el Señor primero quiere, una preparación para nuestra vida, ¿no? Porque Él cumple su promesa. Hoy día tenemos este hermoso tema: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino. Qué cosa más maravillosa como que el Señor nos deja sin palabras, el Señor nos hace suspirar. Pero ¿qué más si no es la promesa de Dios? ¿Qué más si Jesús es el que nos habla? Jesús es verdad, vida, camino, eternidad. Jesús lo es todo. Jesús es pan de vida eterna. ¿Qué más podemos nosotros esperar sino este regalo más grande que Jesús nos quiere hacer? Estar en su reino. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino, sin importar lo que nosotros podamos decir en este momento, merecemos o no merecemos, porque la salvación es pura gracia. Lo único que quiere el Señor es que tu corazón siempre esté abierto para que su Espíritu pueda convertirlo cada día. Vamos a escuchar en el Evangelio de Mateo 24, 42, nos dice el Señor: por eso estén despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Hay una sugerencia, una recomendación que nos hace Jesús. ¿Qué significará estar despiertos? Estar despiertos es estar atento. Estar despiertos es que tu vida sea oración, que tu vida sea una alabanza a Dios, que tu vida sea agradable a Dios, que tu vida ante los ojos del Señor sea un testimonio para aquellos que no lo conocen. Decía San Pablo: sean evangelios abiertos, como páginas abiertas. Significa, lo que nos decía San Pablo, era de que a través de nuestra vida la gente pueda leer la palabra de Dios con tu testimonio. Es lo que quiere el Señor. Hagan siempre el bien. O sea, cada vez que tú vas haciendo el bien, todos están leyendo el evangelio, lo que es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice: estén despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 25, 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, de igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Este es el mensaje. Ahora vamos a ver qué significa lo que Dios nos está hablando en esta hora. ¿Qué significa lo que Dios, en esa promesa hermosa que nos hace, nos dice que estemos preparados, que estemos despiertos? No, que Él vendrá como un ladrón, que Él vendrá a cumplir su promesa. ¿Cuáles son las promesas que hace el Señor? O sea, Dios... Es que Dios no nos viene amenazando, Dios no nos viene a intimidarnos. Decíamos que el Señor viene a advertirnos en su amor, viene a prepararnos en su amor, que tiene algo grande para nosotros, que es ese camino de vida eterna. Oye, yo no sé, yo no me lo imagino el cielo, porque yo he conocido algunos lugares muy hermosos en la naturaleza. Me encantó la creación en Iquitos, cuando estuve en ese mar hermoso, ¿no? La selva, qué tal equilibrio entre el agua, las fosas profundas de lo que hablan los salmos. O sea, toda esa hermosa creación, pues yo creo que quedaría tan pequeñita frente a todos los cielos y las cosas hermosas que Dios nos quiere regalar, sin merecerlo, porque es un regalo de Dios. Solamente el Señor te pide en esta hora: estén preparados. O sea, estar preparados es dejar que el Espíritu Santo obre en ti.
Dejar preparados es que tú dejes que la oración obre en ti. O sea, la oración no significa que tú reces o leas algo para rezar. No, la oración es que le digas, Padre, no sé rezar. Estás orando ya. Padre, mira a mis hijos. Padre, mira mi trabajo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oye, qué oración tan pequeñita pero tan profunda, porque eso es lo que le conmueve a Dios. Tu sencillez, tu humildad. Tu torpeza para pedirle a Dios no significa que tú vas a hacer poemas para Dios, porque los poemas serán inspirados por el Espíritu Santo sin que tú te des cuenta. Esa es gloria del Señor. No hay hermanos que recen bonito, sino hermanos que se dejaron guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los haga instrumentos de su amor. Por eso es que el Señor dice acá, vamos a ver, cuando el Señor nos dice, colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Escuchemos lo que dice el Señor. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino. Este es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana es que tomemos posesión del reino. Tomemos posesión. ¿Qué significa? Que yo tengo que creer en Cristo, que yo tengo que creer que Jesús nació de las entrañas de la Virgen María. Yo tengo que creer que Jesús pasó por esa dolorosa y tortuosa pasión. Yo tengo que creer que Jesús murió en la cruz, pero yo no tengo que quedarme en la muerte, porque hay muchos que buscan en las tumbas de Tutankamón, buscan las tumbas de Gandhi, buscan las tumbas, sí, pero en Cristo no podrás encontrar una tumba. Te doy una buena noticia. Cristo ha resucitado y Cristo está ahí contigo y Cristo está a la derecha del Padre y Cristo está en el santísimo sacramento del altar y Cristo está en medio de los que oran. Ahí está el Señor, porque el Señor dice, yo no los dejaré huérfanos, y es más, nos hace un regalo. Enviaré al Paráclito divino, pero dice Jesús, pero yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Dime si no es hermoso que camine Jesús contigo. Pues permitámosles que al Señor invite a sus ángeles para que resguarden tus caminos, porque esa es la promesa de Dios. Yo he ordenado a mis ángeles a que resguarden tus caminos. Tú que escuchas este mensaje, cuando salgan tus hijos, tus pequeños hijos, cuando salgas tú, dile, Padre amado, en tu promesa dijiste que tú ordenarás a tus ángeles para que resguarden mis caminos. Resguarda los caminos de mis hijos que se van al colegio. Resguarda mis caminos, el de mi esposo, el de mi trabajo. Pídele a Dios, porque el Señor es fiel en sus promesas. Pero hoy día el Señor nos está diciendo, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Hermanos, antes de que tú nacieras, yo ya te conocí, dijo en la palabra del Señor. Antes de que tú hubieras nacido, Dios tenía ya un plan para ti, un plan de amor, un plan de misericordia, un plan de bendición, una promesa de vida eterna. Hermano, entonces tú preguntas, hermano, pero ¿por qué está el mundo así si Dios ha hecho tantas promesas? Dice que se fue a un barbero para que le afeite a la barba. Y le dice, y el que le estaba afeitando, el que le afeitaba le decía, mira, que Dios existe, y comienza a hablar de Dios y de Dios. Y le dice, el barbero le dice, y tú tanto hablas de Dios, pero si hubiera Dios no hubieran criminales, no hubieran niños muertos, ni tantos asesinatos, tantas cosas. Si hubiera Dios, Dios no existe, le dijo. Entonces, él no supo qué responderle y se fue afuera y encontró a una persona con una barba inmensa. Y le dijo, ven, hazme un favor, quiero que me acompañes un momentito. Entra de nuevo a la peluquería y le dice al barbero, los barberos no existen. Le dice, pero ¿cómo? ¿No ves que yo estoy acá? No, no existen los barberos. Si existieran los barberos, no existieran los barbones, le dice, y aquí te traigo uno con barba. No existen los barberos. No, es que él está barbón porque no ha venido a mí para que yo le afeite. Eso mismo sucede con Dios, que están así porque no van a Dios. Y eso es, por eso el Señor hoy día nos invita, vengan benditos de mi Padre. Jesucristo nos dice en Juan 7:37, el que tenga sed, que venga a mí, que yo le daré de beber agua
que salta hasta la vida eterna, y de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. O sea, lo que estamos en este momento predicando son ríos de agua viva de nuestras entrañas. No es porque el hermano Hugo o el Papa o quien quieras habla bonito o se siente paz, no, es que es el Espíritu Santo, ¿no?, que está en ti. Cuando tú bebes el agua del Señor, cuando tú bebes en sus oraciones, cuando tú bebes esa Eucaristía, cuando tú bebes en las reuniones que tú tienes, en los grupos de oración, cuando tú bebes la lectura, la palabra de Dios, de ti brotarán ríos de agua viva, dice el Señor. Por eso que el Señor nos invita: vengan benditos de mi Padre, vengan y tomen posesión del reino preparado para ustedes y mis ángeles desde el principio, dice el Señor. Ahora aquí viene la parte fea, la parte que no nos gusta, y continúa hablando, Señor, en Mateo 25:41. Ahí nos queremos tapar las orejas cuando dice el Señor: dirá después a los que están a la izquierda, y habló a los de la derecha, a las ovejas. Ahora, a los que están a la izquierda: malditos, ay, qué dolor, qué miedo, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Dios mío, es demasiado fuerte lo que habla Dios. Entonces nosotros podemos decir: ¡ay, Dios mío! Y ese es Dios que habla, que nos maldice, y ese es Dios que podemos decir que nos dice: aléjense de mí y váyanse al fuego eterno, y ese puede ser Dios el que dice que ese fuego ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, y ahí quiere que yo me vaya. No. Les está hablando a los que no quieren escuchar. Les está hablando a los que quieren seguir sumergidos en el vicio. Hermanos, el Evangelio nos habla muy claro, pero también el Catecismo nos dice que cuando nosotros nos apegamos a un pecado, dice, nos advierte el Evangelio, dice: cuidado, que ese pecado se puede convertir en un vicio perverso. Y ayer le escuchaba en una charla a un sacerdote que decía: y cuando tú entras en un vicio perverso, es difícil salir de ahí. Por supuesto que es difícil, porque en ningún momento le dimos oportunidad al Señor para que nosotros saliéramos de ese vicio, de ese pecado. Y consentimos el pecado, y como seguimos consintiendo el pecado persiste y se convierte en un vicio perverso. Esto es lo que nos dice el Catecismo. Por eso que hay algunos que yo también pensaba que decir el Catecismo, ese es para los niños. Y en el Catecismo ahí te hacen cantar, bien bonito, canciones de María, te hacen cantar en el Catecismo. O sea, es que no tenemos la idea de lo que es el Catecismo. El Catecismo es el discernimiento del Espíritu Santo, luz del Espíritu Santo, ¿no?, que se da para discernir la palabra y el mensaje que tiene Dios para su pueblo. Y esto es, y en esto está la explicación. Por eso que el Señor, cuando nos dice: vengan benditos de mi Padre, y a tomar posesión del reino preparado para ustedes, para sus ángeles desde el principio del mundo, pero también nos advierte el Señor: pero los que están a su izquierda, ¿quiénes son los que están a su izquierda? Es una manera que el Señor hace para enseñarnos los de la derecha y los de izquierda. Imagínense, cuando en la palabra de Dios dice: y ascendió Jesucristo al reino de los cielos para sentarse a la derecha del Padre. Cuando dice a la derecha, significa que está en el favor de Él, está con Él y está unido a Él. Cuando habla de la izquierda, habla de la siniestra. Una es la diestra y la otra es la siniestra. O sea, por eso dice: oye, hubo un siniestro, ¿no? O sea, la siniestra es la izquierda. O sea, aquello que es pecaminoso, tortuoso, mentiroso. Y ahí está Satanás. Ahí está Satanás. Muchas veces nosotros, si ahorita gritamos acá y decimos: a ver, ¿quiénes quieren elegir a Jesucristo o a Satanás? Todos van a decir: no, a Jesucristo. Pero sin embargo hacemos la voluntad de Satanás. Pero ¿cómo, hermano? Yo no hago voluntad. O sea que cuando tú mientes, cuando eres egoísta, cuando eres soberbio, cuando te inclinas al mal, entonces ya no estás a la derecha del Padre, estás a la izquierda del Padre. Y a esos son los que le dice el Señor: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Bueno, vamos a pasar un poco la página, porque esto a veces
Esto no es lo que quiere Dios para nosotros. Lo que quiere Dios es que tú tomes posesión del reino, preparado para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos, para tu comunidad y para todos. Mira, el Señor nos dice más adelante, no se inquieten por cómo van a vivir. Mateo 6:31 nos dice, no anden preocupados, ni digan tendremos alimentos, o qué beberemos, o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios, escucha, se afanan por estas cosas. Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre que está en los cielos, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso y más. Hermano, este es el mensaje de la mañana. Jesucristo nos está diciendo, es que a veces ya te estás pensando casar y dice, ay, pero no me alcanza y la vida está tan cara y si nace un hijo peor, mejor me voy cuidando. Oye, es que no has leído el Evangelio. No anden preocupados. No digan que, y ahora tendremos alimentos, dice el Señor, o qué beberemos, o tendremos ropa para vestirnos. Es que los niños se gastan mucho en educación. ¿Y a ti qué te importa si tienes un Dios? Pues Dios proveerá, te proveerá un trabajo. No creas que los billetes van a caer del cielo y tú decir, no caen como el maná. No, no, no. Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar luz, te va a dar sabiduría, te va a dar un trabajo. Confía en el Señor. Aprende a confiar para que escuches la voz del Señor y tú puedas decir, oye, escuché la voz del Señor. ¿Qué te dijo? Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para mí y para sus ángeles desde el principio, como se lo dijo a Jeremías. Es que yo te tejí en el vientre de tu madre. Yo quiero que entiendas algo. Si Dios te trae a este mundo no es para que sufras, es para que tengas gloria y bendición. Entonces el problema somos nosotros. Por eso es que el Señor a sus mismos apóstoles dijo, ay, raza perversa, incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráiganmelo, ¿no? Y el Señor hizo su obra. Y esto en el capítulo 12 de Lucas también nos dice, 26, si ustedes no tienen poder sobre cosas tan pequeñas, ¿cómo van a preocuparse por los demás? O sea, si ustedes no creen en esas cosas pequeñas que nos habla el Señor, de tener alimento, de poder vestirte, si ustedes, dice el Señor, no tienen poder para hacer estas cosas, ¿cómo pueden preocuparse de las cosas demás? Dice el Señor, ¿cómo podrán entender las cosas del reino? Si no entendemos las cosas de la tierra, ¿cómo podremos entender las cosas del reino? Por eso que tenemos que decirle, hazlo todo con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de sabiduría y el Espíritu de poder. Señor, yo no entiendo estas cosas, pero venga tu luz para poder entenderte, Señor. Y entenderás cosas que no conoces, porque así dice el Señor, que se le ha dado a entender, no a los sabios, sino a los necios, a los pequeños, dice el Señor, para que se sorprendan en ti las cosas que hace el Señor. No es por lo que tú eres, sino por lo que Dios hace en tu vida. Y esta es grandeza de Dios. Entonces, por eso es que dice, estén preparados, nos dice el Señor. Tengan puesta la ropa de trabajo, nos dice Jesús, ¿no? En Lucas 12:35. Tengan la ropa puesta de trabajo preparada. Hermanos, ¿cuál será la ropa de trabajo que nos habla el Señor? Y las lámparas encendidas. De las lámparas encendidas ya hablamos. Debe estar permanente en esas. Pongo una mesa, ¿no? Así plana, va a estar en el suelo, pero si le pones las patas las vas a poner arriba y la vas a poder utilizar. Entonces las 4 patas de la mesa son, vamos a ver, la oración, los sacramentos, ¿qué más? La palabra de Dios y la comunidad. Cuando estas 4 patas están ahí sobre tu vida, en tu vida y con tu vida, pues tú comenzarás a hacer testimonio de vida, porque el Espíritu Santo se comenzará a mover tan fuerte. Es por eso que dice, oye, qué lindo que predique el hermano, oye, qué lindo que esa hermana tiene don de sanación, oye, qué lindo que esa enseñanza, oye, la hermana Carlita, qué lindo cuando ella hace
¿no? Presentaciones, qué sencillez. Es que es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que se mueve, es el Espíritu Santo que nos conmueve, ¿no? Lo que hacen nosotros. Por eso dice San Pablo, para que no se gloríen que son ustedes, ustedes son vasos de barro donde Dios vierte su Espíritu. Bendito y alabado sea Dios, ¿no? Por eso dice, esas son las ropas de trabajo de las que habla Jesús en Mateo 6:35. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan a su patrón que regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Dice el Señor, felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá como uno. Y si es de medianoche o a la madrugada cuando llegue y los encuentra así, felices esos sirvientes. Sigue hablando el Señor. Esto es hermoso. Estén ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos lo esperen. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Ay, Señor, ese fuego de su Espíritu, ese fuego que quema, pero es algo que quema, pero que sientes fuego de amor, sientes fuego de esperanza, ese fuego de fe, ese fuego de paz, ese fuego de dar, ese fuego de entregarte, ese fuego que enciende y dice, Señor, te seguiré. Y ese es el fuego del Señor. Y a veces me entristece esta palabra de esperanza que dice Jesús. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero mira de lo que arde la tierra. Mira los cuerpos de las personas se tatúan. Mira las palabras que salen de sus bocas. Mira sus corazones encendidos, pero en el mundo. Apasionados en el mundo, preocupados en tener más. ¿Y qué pasará mañana? ¿Y a quién le tocará mi herencia? Entonces, paramos pensando en cosas que no nos van a dar vida eterna. Hermano, Jesucristo es tu herencia. Jesucristo es tu roca. Si tú pones tu vida sobre la roca que es Jesucristo, yo te puedo asegurar con toda plena seguridad, con la seguridad que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, decir que tu vida será firme, y aunque venga y tambalee todo, no se caerá. Pero si no está en los cimientos de Cristo, pues dice la palabra de Dios, serás como arena movediza, que mientras más te muevas, más te hundirás. Cuidado que estés en tus fuerzas construyendo torres de Babel, torres tan grandes que todos se admirarán y dirán, qué hermosa torre. Pero cuidado que mientras más grande sea tu torre y no estés cimentada en Cristo, estés haciendo en tierras falsas, que esa misma torre te puede aplastar. Cuidado, porque lo que está en Cristo permanece, y lo que no es del Señor se viene abajo. Dice la palabra, Jesús nos sigue hablando, mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. Ese es el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Aprovecha a reconciliarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero, y el carcelero cuidado con el purgatorio, dice que no existe, y el carcelero te encierre en la cárcel. Dice, escucha lo que dice acá, cuando estés en la cárcel, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Esa es palabra del Señor. O sea, Dios nos quiere purificados, Dios nos quiere santos. Dios quiere que nuestro corazón esté ardiendo de su amor, con el poder de su Espíritu Santo. Ahora, cuando San Pablo nos habla en Corintios, capítulo 5, versículo 1, nos dice, sabemos que si nuestra casa terrena, escucha, yo tengo mi casa bien bonita, construida por el Señor. Yo también tengo una comunidad muy bonita. Nosotros vamos a la iglesia, es un templo muy bonito. Tengo un colegio, tengo una universidad por donde he pasado. O sea, todo es bonito, pero todo eso puede perece. Pero el Señor nos dice, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse o a caerse, Dios
Esto es lo hermoso. Dios nos tiene reservado un edificio. Tú pierdes una casa y Dios te regala un edificio. No levantado por mano de hombres. Una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la que nosotros tenemos actualmente. Por eso es que Dios nos dice, desde la semana pasada nos venía hablando, estén preparados, el Señor Jesús vendrá a cumplir su promesa, y hoy día nos dice, vengan benditos de mi Padre a gozar del reino preparado para ustedes y para mi sangre. Desde la eternidad el Señor ya lo tenía preparado. Dime, ¿cuántos dicen amén y se acogen a este regalo? Ya no importa que tu casita sea así de todo lo que tú has hecho, es lo que está acá, pero esa no va a ser la casa que vas a tener, porque dice el Señor, Dios nos tiene reservado un edificio. O sea, tú pierdes una casa aquí en la tierra y ganas un edificio. Oye, yo me imagino aquellas personas avaras, ¿no?, que tienen miles y millones de dólares, tienen propiedades, tienen casas, tienen territorios, tienen empresas, flotas, y siguen más haciendo daño, atropellando al pobre y tanta cosa. El día que te mueres, oye, te sacarán hasta el reloj. Ni el DNI creo que te pondrán ahí, ¿no? Porque ese DNI quedará acá. Nada quedará en ti. Lo que llevarás es lo que hay en tu corazón, las obras que tú hiciste, ¿no? Eso es lo que te dirigirá a la casa que tú has elegido. Por eso es que el Señor nos hablaba muy fuertemente acá. Vengan benditos de mi Padre o aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Pues si yo les pregunto, ¿quieren ir al reino de los cielos? ¿Quieren ir al infierno? Todos van a gritar, no al reino de los cielos, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es todo. O sea, no tenemos que hacer grandes cosas, solamente hacer la voluntad de Dios. Y aquí el Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 5:10 nos dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos que pasar por ese juicio de amor, ese juicio de justicia. Pero cuando nosotros vivimos en el sacramento, vivimos arrepintiendo, yo le dije, Señor, que yo por mis esfuerzos pase a la vida eterna, no lo creo, porque es un regalo. Pero yo sí creo que iré a la vida eterna, no por mis méritos, sino por tu inmensa misericordia, porque me amas, así como soy, me amas. Porque tú imagínate, ¿qué dice Jesús? ¿Por quién ha venido? Ha venido por los santos, por los justos, por los inteligentes, por los eruditos, por los que tienen 20 títulos, por los que tienen más maestrías, doctorados. No, por los sencillos. Mira quiénes llamó: a los que estaban trabajando humildemente, ¿no?, sacando con su red de los peces, que es un trabajo digno y honrado. A esos llamó el Señor. Entonces, Dios nos llama a gente muy, muy sabia, muy inteligente. Él es el que hace los sabios para que vean a través de la sabiduría las grandes maravillas que el Señor hace en tu vida. Por eso que nos dice, pues hemos de comparecer ante un tribunal, que es el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o tus obras malas. Acuérdate de ese 30, 60 y 100 por 1 que Jesús nos hablaba. Entonces, hablar de ese 30, 60 por 1 son las obras que tú estás haciendo, y así va a ser tu casa, ¿no? Según tus esfuerzos va a ser, pero el regalo de la salvación va a ser del Señor, no son lo que tú hagas. Amén. Entonces, ahora yo quiero decirte una cosa, frente a lo que el Señor nos dice, vengan benditos de mi Padre, quiere también que tú seas mensajero del Señor. Y escuchemos lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5:11, dice: compenetrados del temor del Señor, procuramos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios, confiando que también ustedes se den cuenta que no disimula nada. O sea, cuando un servidor de Dios actúa, ¿no?, decir, oh, este se la cree. No es que se la cree, que es el Espíritu Santo lo que está haciendo en su vida. Si yo mirara mi vida pasada, ya, 30 años atrás, oh, Dios mío, ¿y esa persona dónde está? Muerta. Este es otro. Este Hugo es otro. O sea, Hugo Méndez Montenegro fue transformado porque Dios lo quiere hacer. Ya está transformado. No. Sigue el Señor tallándome. Sigue el Señor golpeándome. Sigue el Señor. Oye, una piedra en bruto no podrá ser pues una escultura hermosa. Tienes que tallarla.
es una piedra yo he sido de piedra. Entonces el Señor está trabajando duro conmigo. Cada golpe duele para convertirme. Cada golpe es lacerante lo que da el Señor. O sea, nuestro Señor es nuestro escultor. Y cuando golpea fuerte, decimos, ya no quiero seguir este camino, no sirve, y te van. Se van porque no resisten. Imagínate qué hubiera dicho el Señor cuando estaba en esa piedra de agonía, en el Getsemaní. Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que, oye, Jesús, siendo omnisciente, viendo todo lo que lo iban a abandonar sus apóstoles, a quien los había formado, que todo el mundo, que el pueblo que él elige lo iba a abandonar y lo iba a decir, a quien quieren, a Barrabás o a Jesús, que crucifíquelo a Jesús, y que hacemos con Barrabás el ladrón, el criminal, pues déjenlo libre. O sea, sabiendo eso el Señor decía, ya mejor los dejo ahí, si no quieren salvarse me voy. Pero no, Dios permaneció hasta el final. San Pablo, ¿no? Nos habla todas estas cosas en la palabra de Dios, nos aclara. Jesús nos dice tantas cosas hermosas. Juan Pablo II, cuando él estuvo muy mal, le dijeron su santidad, para que descanse, y como que le dijeron, pase un paso al costado, de un paso al costado su santidad. Le dijeron, miró Juan Pablo II, ¿es que acaso Cristo se bajó de la cruz? Gloria a Dios, hasta el final. O sea, ese es un regalo de Dios, eso es un don que te da el Señor. Ahora, hermano, debemos decir que el amor de Cristo nos surge. Escuchemos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Si quieres, anota para que vivas estos pasajes que el Señor quiere para transformar tu vida entera. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15 y siguiente, dice, el amor de Cristo nos urge, al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino vivan para Él. Por ellos murió y resucitó Jesucristo el Señor. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo a Él de una manera diferente. Toda persona que esté en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Este es algo que es perfecto de Dios. O sea, la perfección de Dios está en que tu vida anterior muere en Cristo. Y tu vida actual es la raya que tú trazas en tu vida para darle oportunidad al Señor a que gobierne tu vida. Este es el mensaje de esta mañana. Por eso dice, lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, para que nadie se golpee el pecho y dice, mira todo lo que hice en mi vida. No, es del Señor, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Escucha, hermano, este maravilloso mensaje. Oye, si el mundo escuchara esto, yo creo que dejaría las cosas del mundo. Dice, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, ahí estaba reconciliando a Dios. Y nosotros pecadores decía, crucifícalo. Nosotros estábamos abajo de la cruz y decíamos, si eres Dios, a ver, bájate de ahí. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. Éramos nosotros los que gritábamos esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando no somos obedientes a Dios, somos rebeldes, y eso se llama pecado. El pecado es rebeldía a Dios, ¿no? Pero ¿qué hacía Cristo? Miraba al Padre y decía, Padre, míralo a Hugo, me está gritando, no le juzgues, perdónalo, Padre, sus pecados. Es para llorar. Y mira su cuerpo lacerado del Señor. Dice, hermano, yo quisiera que entendieras esto. Jesucristo, dice la palabra de Dios, quedó como un gusano, arrastrado, sangrando. La palabra de Dios dice en los Salmos 22, 23, dice que el Señor, Isaías 53 nos dice que el Señor quedó destrozado, sin apariencia de hombre. Dice, cuando todos los creíamos, dice, aplastado por Dios, y fue aplastado,
Eran nuestros pecados lo que lo aplastaban al Señor, porque Él cargaba con los pecados del mundo. Y dice el Señor, y por sus llagas hemos sido sanados. Es que, hermano, esto es doloroso. Esto es doloroso. Que el Señor esté en una cruz y nosotros podamos gritarle, crucifíquenle. Que el mundo esté ausente al Dios, al Señor. Estas cosas compártelas. Disculpen la expresión, no compartas cosas que no fructifican. Compártelo como una diversión, que es bonito, un chiste quizás. Pero estas cosas son primeras. Comparte estas cosas a Dios. Compártelas con tus amigos. Oye, hermano, ¿tú sabes que el compartir estas cosas puede a un hermano que esté al punto, al borde de muerte, convertirlo y Dios salvarlo, como lo hizo el que estaba al lado de la cruz, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Y Jesús le regaló la salvación, porque es un regalo. Mientras todo el pueblo lo sepultaba y debería ser juzgado, porque sí debería morir y morir, porque era un criminal, un pecador. Pero Jesús, cuando escucha Jesús esas palabras que dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, la palabra de Jesús tiene tanto poder que purifica y lo envía al reino de los cielos, purificado para estar ante la presencia del Padre. Esto es el mensaje de la mañana. Vengan benditos de mi Padre. Y los benditos de mi Padre son, dice el Señor, los que creen en Él. Por eso es que esta mañana el Señor está hablando. No nos presentamos pues como, dice, nos presentamos hoy, escucha lo que dice, como embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Hermano, esto es palabra de Dios. Esto es Segunda de Corintios, en el capítulo 5, que nos habla el Señor. Dejémonos reconciliar por Dios, ¿no? Nosotros somos embajadores de Cristo. En el versículo 20 nos dice, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar por Dios. El Señor hoy día nos está hablando muy fuerte. O sea, cuando Dios habla fuerte es porque te ama. Cuando el Dios le decía a los fariseos, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿cómo escaparán del infierno preparado para los ángeles? Es porque les amaba el Señor, porque no quería que se perdieran. Y a raíz de esa exhortación tan fuerte, muchos fariseos que se podrían ir al infierno, porque el Señor les dijo, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y la muerte en la palabra del Señor es vida, pero vida eterna en el infierno. Pero el Señor, cuando hablaba así, a raíz de esta exhortación tan fuerte, muchos fariseos fueron a buscarlo. Entre ellos fue Nicodemo, que fue en la noche, en el silencio, a buscarlo al Señor. Señor, quiero cambiar mi vida. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Pues tendrás que nacer de nuevo. Y dice, ¿pero cómo vas a nacer de nuevo? Si volveré al vientre de mi madre. El Señor le dice, tú que eres maestro de la ley, ¿no entiendes? Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. O sea, entrar en esas cuatro patitas que te hablaba, ¿no? La oración, nunca lo olvides. La oración, los sacramentos, los grupos de oración y sobre todo la fuerza de la palabra de Dios. Esto te convierte en testimonio de vida. La palabra de Dios nos sigue hablando y dice, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. Hermano, esto es para ponerse de rodillas y pedirle a Dios perdón. Dios hizo cargar con mi pecado, con mis crímenes, con mis abortos, con mis infidelidades, con mis traiciones, porque a veces me comporto como Judas, como un ladrón, me comporto como lo peor, ¿no? Somos criminales, el mundo está lleno de coimas, o sea, el mundo está viviendo en la oscuridad. Dice, por ellos murió. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, al Santo de los Santos, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. O sea, imagínate,
tú has pecado tanto. Ese ladrón que estaba a la derecha de Jesucristo pecó tanto que un solo clamor y está en el reino, que ese es el regalo de Dios. Pero la justicia del hombre es bien cruel. La justicia del hombre es decir, este se merece. Oye, este ya no tiene perdón de Dios. Y son nuestras bocas. Y nos olvidamos que Dios es misericordioso. Cuidado, que es una ofensa a la misericordia de Dios decir que ya no te va a perdonar. Es una ofensa a su misericordia, porque Dios quiere perdonarlo todo. Mira, vamos a ir terminando. En Juan 14, 24, dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté también ustedes, para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. ¿Conocemos el camino? Hermano, no sé cuál es el camino. Cristo es el camino. Cristo es la vida, pero no es cualquier vida, es una vida eterna, que quiere que la compartas con Él. Come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, dice el Señor, y tendrás vida eterna. Esto no lo dicen los curas, no lo dice Hugo Millones, no lo dice el hermano Andrés Avelino de Colombia, San Andrés, mi gran amigo. No, lo dice Jesucristo el Señor. El Señor nos dice que cuando nosotros comemos, y cuidado, que porque los sacerdotes, por eso que los sacerdotes tienen mucho cuidado cuando dicen, los que estén preparados, vengan y reciban el cuerpo de Cristo, o sea, confesados, los que estemos en gracia de Dios. Dice, por ese sacerdote, cuando levanta la Eucaristía, dice, que el cuerpo y la sangre de Cristo sea y sirva para nuestra salvación y no para nuestra condenación. O sea, como que hacen recordar lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando comas y bebas el cuerpo y la sangre del Señor, cuidado, bebas tu propia condenación. ¿Por qué? Porque lo bebes indignamente. Yo no puedo ir en un pecado mortal. Yo no puedo ir, pues, después de haber hecho un crimen a recibir la palabra de Dios. Yo no puedo ir después de odiar a mi hermano a recibir la palabra de Dios. Cuidado con esto, porque el odio y el rencor es contrario al amor de Dios. O sea, estás yendo al lado izquierdo que hablaba Jesucristo, no lo de la derecha, decía el Señor, vengan, bendito de mi Padre, y lo de la izquierda que decía el Señor, apártense de mí, malditos. Entonces, a uno les ofrece el reino y a otros el infierno. Pero no es lo que Dios te manda, sino es tu elección, es lo que Dios quiere. Ya, entonces dice, teman, Jesús, mira lo que nos advierte, lo que nos recomienda Jesús. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme que es a quien deben ustedes temer. O sea, no temas a aquellos que puedan matar tu cuerpo, sino tema a aquel que tu alma puede irse al infierno. Eso es lo que el Señor nos dice esta mañana, ¿no? O sea, aquel que te dice, hermano, vamos, mira, acá hay unas chicas, ¿no? Vamos, son normal, lleva tanto de dinero y sufre. Oye, hermano, vamos a tal sitio, oye, vamos a esto. Mira, ¿sabes qué? Me han encargado, matamos a este pata, 1.500.000 cada uno. Oye, te van a alocar. Entonces, la seducción del mundo va a estar ahí al pie todos los días. Pero dice, cuidado, los que pueden matar tu cuerpo, de eso no te preocupes. Preocúpate de los que pueden matar tu alma. Esto es el mensaje. Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará a otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Yo te puedo decir, yo no creo que aquellos que estén en el mundo, así, enraizados en el mundo, aquí en unos que están metidos en la diversión, en la borrachera, en el alcohol, en el humo, en las mujeres, entonces dice, oye, mañana va a haber un grupo de oración donde van a hablar de la conversión.
van a dar un querigma bien bonito, donde te van a hablar del amor de Dios. Mira, te van a hablar sobre cuánto Dios te ama y puede convertir tu vida. ¿Sabes qué? Pero tienes que mostrarte que tú eres pecador, ¿no? Y decirle, Señor, soy pecador, perdona mis pecados, y el Señor te va a perdonar. Y cuando tú creas que Dios te perdona, eso es fe, y la fe te lleva a la conversión, y esa conversión va a hacer que Dios te mire con ojos de amor, ¿no? Y esa fe y conversión va a hacer que llegue a tu salvación, porque Dios te la quiere regalar. Y cuando Dios te regale esa salvación, tú vas a vivir lleno del Espíritu Santo, pero en una comunidad. En una comunidad vas a recibir siempre estas cosas que nosotros escuchamos hoy día, se dan en comunidades, ¿no? En la Renovación Carismática Católica, a la cual yo congrego, ¿no? Todas las semanas, y me invitan así como estos temas, a jornadas, a tantos lugares, pues yo tengo que ir, porque si el Señor te prepara a ti, pues tú tienes que darlo para su gloria del Señor. Esto es el regalo que quiere hacerte Dios. Vamos a terminar, ¿no? Resumiendo unos puntos muy importantes. En la semana pasada nosotros hablamos. Estén preparados, el Señor Jesús vendrá a cumplir su promesa. Él viene, Jesús viene. Alguno dice, Jesús viene, pero lo ponen como una cuestión, ¿no? De que dice, ay, mira que viene. Pero hay otros que lo ponen porque realmente están convencidos de que Jesús viene. Vengan benditos de mi Padre, porque hay un reino preparado para ti, para sus ángeles. Así como hay ángeles de Dios, también hay ángeles caídos, ¿no? Y el Señor nos decía, los de la izquierda y los de la derecha. A la derecha les da, benditos de mi Padre, tome posesión del reino. Y a los de la izquierda, que dice el Señor, que le dice, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Esto es duro, pero es la palabra de Dios. Pónganse la ropa de trabajo, mantengan sus lámparas encendidas, estén velando siempre. El Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperes. Este es un resumen de lo que te estoy diciendo. Dios nos tiene reservado un edificio, aunque tú pierdas tu casa, pues Dios tiene preparado un edificio muy grande. Escucha, el amor de Cristo nos urge, porque Cristo murió y resucitó por todos nosotros. En Cristo estaba reconciliando el mundo. Dice que el Señor te reconcilió mientras tú eras pecador. Este es el mensaje de la mañana. Nosotros podemos seguir hablando y predicando toda esta mañana, pero todo esto, que sea siempre gloria de Dios, que en tu corazón estés siempre dispuesto a servirle a Dios. Le vas a caer, vas a fallarle a Dios, pero inmediatamente le vas a pedir perdón. Señor, levántame. Y esto, hacemos una pequeña oración. Dios Padre misericordioso, yo te pido que tomes, Señor, mi vida débil, frágil, Señor. Me levantes cuando caigo, Señor, me animes, Señor, cuando estoy en desánimo, y me perdones cuando peco, Señor. No permitas que el mal, Señor, pueda superarme. Más por tu misericordia y tu gracia, llévame, Señor, a ese reino preparado junto con tu sangre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Bien.